Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. ¿Se han comunicado con sus compañeros, tal vez? Sí, doctor, me tarda un poquito en ingresar, pero van a ingresar, ya que Ya, el examen es dentro de unos días. ya, a ver, aguardaremos, por favor. Si es que hay una buena cantidad, vamos a pasar clases, si no lo suspendemos nomás y lo programamos otro día. Porque también no quiero que se me quejen de que solo con algunos he hecho la retroalimentación. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Doctor, Sí, dígame. sí, doctor. Respecto a lo que usted estaba mencionando hace un momento, me gustaría que continuemos nomás con la retroalimentación, porque a veces, como usted ha visto en la clase de usted más que todo, no todos llegan a conectarse, somos con 5 personas que llevamos la clase. Entonces, porque también me imagino que esta retroalimentación usted lo va a subir a Moodle y también me gustaría que lo pase por el WhatsApp. Me imagino que no va a haber ningún reclamo. Ya, el problema es que el WhatsApp no se puede subir, reina mía. Los videos son muy pesados y el WhatsApp no admite tanto. Por eso también no se sube a plataforma, todo es vía YouTube, ¿no? Ahí no hay problema, se puede guardar videos de 45 minutos, ¿no? Si yo les mandaría, por ejemplo, vía WhatsApp, no me permitiría. Entonces, lo único por eso en el Moodle pongo los links para que ustedes puedan ingresar vía la plataforma, pero todo está cargado a YouTube. Sí, pero doctor, ahorita creo que ingresaron más compañeros y creo que hay quórum, ¿no? O sea, continuar Mm. nomás con él. A ver, veremos. A ver, Pozo, Mariscal, González. Bueno, ahorita simplemente hay 6 personas. A ver, guardaremos unos 3 minutos más. ¿Les parece? Vayan colocando sus nombres, por favor, en el chat. Así, si es que se va adelante esta clase, o sea, lo tenemos en cuenta. ¿Ya? A estos sus compañeros, si me ayudan, por favor. A ver, Dulia está. Sí, doctor. Campos también está. Céspedes, Cano. Va a ingresar en un momento, doctor. Presente, Choquemisa, doctor. Aquí estoy. Campos, está bien. Choquemisa, González, está bien. Lisidro, alguna vez ha asistido a clases, pero muy poco. Mariscal está. Montaño, ¿qué será de Montaño, no? Mosquera. Pozo está, no hay problema. Ramírez, Rodríguez, Saravia. Y Yupan, bueno, Yupanqui está. ¿Estos sus compañeros que he mencionado asisten a las demás clases o no están asistiendo? Asisten, doctor. Sí, doctor, asiste, nada más que se están conectando. Algunos tienen problemas con el internet. Sí, pues ese es el mayor problema. Pero ya estamos pues en un momento ya bastante avanzado. Estos problemas ya tenemos que ir dándole solución porque si no, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta situación? Ya estamos entrando en el primer parcial y si no asisten, obviamente se perjudican nomás sus compañeros. Es una pena, pero ¿qué se puede hacer?
Ya con el tema de los videos que se suben a YouTube, ya se hace harto, ¿no? Esto de colaborar, sea que no, algunos que no pueden ver en la plataforma, pero eso también es pues algo adicional, más, lo ideal es siempre pasar las clases. Bueno, lo que voy a hacer, ¿cómo va a ser la dinámica? A ver, ya, aquí Céspedes, estamos con 3, 6, 7 personas. Sí, estamos con la mitad, entonces vamos a llevar nomás adelante nuestra clase, ¿ya? Les ruego, por favor, no se olviden colocar sus nombres en el chat. Les decía, la modalidad vamos a hacer la siguiente. Yo voy a ir mostrando las diapositivas y voy a ir explicando a grandes rasgos, pero lo que más me gustaría es, digamos, que ustedes vayan realizando alguna pregunta, alguna duda. Primero voy a poner la diapositiva del título para que un poco se vayan recordando y en virtud a esto, si tienen alguna pregunta, la vayan realizando, así vayamos haciendo tema por tema. Como tenemos poco tiempo, yo les rogaría, por favor, que hagamos un esfuerzo de maximizar este aprovechamiento con más preguntas que una exposición del contenido de la materia, ¿no? Porque no me va a alcanzar para explicar todos los temas. ¿Ya? Listo, entonces empezaremos con esta dinámica de retroalimentación. En realidad, hoy día, como es lunes, y el sábado ya es el examen, ¿no? Sí, el examen es el sábado. Entonces, sí o sí tenemos que aprovechar en lo máximo hoy día. Ya, vamos a ver el primer tema, que es, obviamente, la medicina legal en términos generales. Habíamos visto este tema, que es un poco para explicar la importancia de por qué en nuestra carrera estudiamos esta materia y, lógicamente, el beneficio que encontramos al avanzarlo y ir comprendiendo cuál es su apoyo y su importancia en la carrera. ¿Alguien quiere ir preguntando, por favor, respecto a este primer tema? La importancia de la medicina legal, qué es la medicina legal y, lógicamente, algunos conceptos, algunas ideas. Por favor, que sea participativo, porque como les decía, yo no voy a poder volver a explicar tema por tema, simplemente quiero lo más puntual, lo más importante de cada tema ir explicando. ¿Ya? ¿Alguna duda o alguna pregunta que tengan respecto a este primer tema, por favor? Sí, doctor, una consulta. Sí, le escucho. No me quedó claro la parte del cuál es el fin de la medicina legal dentro del ámbito jurídico, doctor. Ya. Bueno, el fin de la medicina legal es justamente utilizar los conocimientos de esta ciencia que es la medicina para explicar dudas que se puedan presentar en lo que son los diferentes procesos de investigación, en lo que son las investigaciones, los procesos penales. Porque no nos olvidemos que la medicina tiene varios conocimientos técnicos, científicos, que nos pueden ayudar a poder identificar algunos elementos que en la justicia
se encuentra imposibilitado de comprender, ¿no? Utiliza los conocimientos de la medicina legal como un auxiliar para coadyuvar a la comprensión del legislador del juzgador para poder emitir un fallo disponiendo la culpabilidad o la inocencia de una persona. ¿Ya? Habíamos visto algunos conceptos, ¿no? Apoyando lo que estaba explicando, que la medicina legal es la aplicación de los conocimientos médicos a los problemas judiciales. Es una disciplina que utiliza la totalidad de las ciencias médicas para dar respuesta a las cuestiones jurídicas. Como habíamos visto, por ejemplo, en los temas más adelante, nos va ayudando a resolver dudas con relación a lo que podría ser la identificación de si ha sido un accidente o si ha sido un hecho violento que ha causado la muerte o ha causado lesiones en una persona, ¿no? Y dentro de un proceso judicial, lógicamente, va a ayudar para ir resolviendo esas dudas que pueda tener el legislador. No, perdón, el juzgador, el juez. Medicina legal es la aplicación de los conocimientos médicos a los problemas judiciales, que estos lógicamente se van utilizando como pericias, ¿no? Que van a ir informando al juzgador, al juez, qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado, las diferentes lesiones, en el caso si sigue vivo, cuánto tiempo va a tardar en su recuperación, si podrá recuperar la totalidad de sus funciones o en algunos casos va a haber la posibilidad de identificar su impedimento parcial o total, ¿no? O incluso el fallecimiento de esta persona. ¿Está claro con esta respuesta que le he facilitado, señorita? Sí, doctor, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, por favor? Habíamos visto un poco de historia, algunos hitos históricos en los cuales, lógicamente, se ha reconocido la importancia de la medicina legal para poder esclarecer ciertos hechos, ciertos actos, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, se pensaba que las personas morían por causas naturales y después se ha ido descubriendo, gracias a la investigación de la medicina legal, de que se producen las muertes o por enfermedades o por agentes extraños que causan la muerte de una persona. En este caso pueden ser accidentes violentos, dolosos, culposos, en los cuales se demostraría la intencionalidad de una persona de causar el daño o la muerte de una persona. O también en algunos casos vamos a ver más adelante temas como por ejemplo toxicología, el cual obviamente nos va a recordar que desde la antigüedad se conocen, por ejemplo, los diferentes venenos, ¿no? Y actualmente hay venenos que son muy difíciles de comprobar si no se realiza, digamos, estudios especializados. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a este primer tema más, por favor, para ir puntualizando? Creo que no es muy complicado este primer tema, ¿no? Lo que nos habla es la definición de la medicina legal, su importancia con relación al derecho y cómo coadyuva en el trabajo de investigación, el ámbito de la historia, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, se utiliza bastante el ADN, lo que son los exámenes médicos, autopsias, para poder investigar los hechos, ¿no? Vamos a ver el tema número 2 que hemos visto.
lo que son las lesiones en general. ¿Alguien quiere preguntar respecto a este tema de las lesiones, por favor? ¿Han tenido dudas respecto a este tema? ¿No hay dudas? En este tema habíamos visto lo que son las lesiones y los traumas. La lesión, según la medicina legal, es la rama de la medicina legal encargada del estudio de las lesiones personales, ¿no? Y la traumatología es el estudio de la acción y el efecto de los traumas o accidentes violentos ejercidos contra el cuerpo. Habíamos visto algunos tipos de lesiones importantes en términos generales, porque hay varios tipos de lesiones, ¿no?, que pueden ser importantes desde lo más sencillo hasta lo más complicado, que es, obviamente sería la muerte, ¿no? Habíamos visto algunos tipos de lesiones que pueden causar un daño sencillo, un corte, por ejemplo, o un daño más profundo, ¿no?, que puede ser, digamos, en la piel, en la parte muscular, o también en el hueso, o incluso causar la muerte, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, diferentes tipos de clasificación de heridas, ¿no? Heridas punzopenetrantes, heridas contusos por proyectil, heridas por quemaduras, heridas contusas, etcétera, etcétera, ¿no? Habíamos estado viendo justo el tema de lo que es la lesionología y la traumatología y su importancia, porque nos ayuda a poder identificar algunos tipos de lesiones que se van produciendo, sus características, para obviamente que el legislador pueda ir comprendiendo qué es lo que habría pasado o cómo se habría producido. Si es un hecho fortuito, un accidente, o ha sido un hecho producido, ¿no? Todos estos aspectos tienen que ser valorados, y gracias a los conocimientos de la medicina legal es que se puede llegar a esta convicción. Como definición de lesión, habíamos dicho, ambos criterios médicos jurídicos pueden... A ver, más aquí así está. Desde un punto de vista médico, una lesión es el producto de un traumatismo o la secuela orgánica o fisiopatológica que un organismo experimenta como consecuencia de una noxa externa. Desde un punto de vista jurídico, se conceptúa como lesión a todo daño en el cuerpo o en la actualidad, en la salud, porque no nos olvidemos, algunas lesiones van a ser temporales, ¿no? Un corte, por ejemplo, pasará un tiempo y se podrá curar, pero hay otro tipo de lesiones que pueden ser un poco más complicadas, ¿no?, que van a denotar un mayor tiempo para su tratamiento o incluso no se va a poder hacer. Por ejemplo, una fractura va a requerir, dependiendo si es en articulación, si es en la columna o en algún lugar, va a tardar de 3 meses, 6 meses, dependiendo, ¿no? Pero una lesión mucho más grave, por ejemplo, una amputación, va a ser difícil de que se recupere, porque obviamente va a carecer ya de una extremidad. En este mismo tema habíamos visto un poco lo que es la anatomía humana, esto para poder ir identificando ciertos cuadrantes del cuerpo humano
para obviamente que esto nos va a servir para más adelante lo que vamos a estar viendo. Por ejemplo, ahí tenemos el cuerpo humano, ¿no? Un cuerpo erguido, la cabeza erguida, viendo hacia el frente, las extremidades superiores extendidas, las palmas hacia adelante, extremidades inferiores extendidas, pies juntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, frontal anterior, dorsal posterior, lateral izquierdo, lateral derecho podría haber también, ¿no? Cefálica o superior, que sería la cabeza, codálica inferior también, ¿no? Aquí tenemos la cabeza, tronco, que sería todo esto, lo que es el tórax y el abdomen. En la cabeza tenemos la cabeza y el cuello, las extremidades que podrían ser las superiores, que son los brazos todos, y los inferiores, las piernas, ¿no? Grandes cavidades corporales, que ahí obviamente podríamos ver el cráneo, ¿no? Donde aloja el cerebro, torácica, donde se encuentran, por ejemplo, los pulmones, el corazón, ¿no? Y al abdomen, lo que serían los intestinos delgados, gruesos, algunos otros órganos internos. Y el abdomen o pelvis, que sería la región donde se encuentran los órganos reproductivos, tanto masculino como femenino, ¿no? Que también obviamente nos puede ayudar para identificar, si hablamos de abdomen, estamos hablando de toda esta parte, ¿no? Anterior y posterior, lo que podría ser adelante y atrás. Cavidad cefálica, donde se encuentra en el cráneo, donde se resguarda el cerebro. Cavidad torácica, toda la parte del pecho. La cavidad abdominal, el estómago, ¿no? Cavidad pélvica, hay mayor gráfico existe. Otros, habíamos hablado del hombro, el brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano, ¿no? El tronco, todo lo que sería el cuerpo, cadera, glúteos, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie, entre lo que estaríamos hablando de las extremidades inferiores y superiores, ¿no? Esto nos ayuda, lógicamente, para poder crear planos del cuerpo, para poder, digamos, identificar. Si yo les diría que un sujeto tiene una herida por punzo cortante en la cavidad torácica posterior, estaríamos hablando de esta parte del tórax, ¿no? Que sería en la parte de atrás de la espalda. Si hablamos de una herida torácica anterior, estaríamos viendo la parte de adelante, ¿no? Si hablamos del muslo anterior, estaríamos adelante del muslo, o posterior de la parte de atrás. Si hablamos del glúteo, sabríamos dónde está la lesión, etcétera, ¿no? Línea media anterior, línea media posterior, línea horizontal posterior, línea posterior, línea horizontal, etcétera, ¿no? Aquí en el rostro también habíamos visto lo que es también en la parte del cráneo, una mayor división, lo que es la cara, el rostro, el pabellón auricular, cráneo, cuello, ¿no? Y así, haciendo una mayor segmentación, podemos identificar una parte específica del cuerpo, ¿no? Ahí vemos algunos de los sistemas, ¿no? Aquí el sistema digestivo, sistema respiratorio, lo que también sería, por ejemplo, la estructura ósea, etc., ¿no? Y vemos, por ejemplo, sistemas locomotores, sistemas circulatorios, sistemas respiratorios, sistemas digestivos, sistemas urogenital, sistemas endocrinos, sistemas nerviosos, el organismo, el piel y sus anexos, ¿no? Un poco para ir viendo lo que es la anatomía. También habíamos visto algunos tipos de lesiones causados por agentes físicos, químicos, biológicos y mecánicos, ¿no?
esto para poder identificar cuáles son estos tipos de lesiones y qué características tienen. Habíamos hablado, por ejemplo, de las escoriaciones, ¿no? Que son marcas que se pueden ver visiblemente en lo que es la piel, ¿no? Hemos visto cómo quedan, estas que se van perdiendo más rápidamente, ¿no? Sabemos cómo se producen también, las equimosis, habíamos visto los hematomas, que son producidos por golpes, generalmente estos, las heridas contusas, que han sido realizadas por un objeto contundente, en algunos casos una cantidad de peso o la fuerza que ha sido imprimida, ¿no? Las contusiones profundas, que estas son peligrosas, que incluso pueden causar la muerte de una persona, dependiendo dónde se la produce, ¿no? En la fotografía se ve una lesión contusa profunda en el cráneo que ha causado la muerte de la persona. Grandes machacamientos, normalmente es relacionado con aplastamientos, accidentes de tránsito, etc. Abulsiones, que puede ser pérdida parcial de un segmento, que pueden ser dientes o hasta las extremidades, ¿no? Parte de las extremidades. Traumatismo craneoencefálico, que son los golpes que se producen en la cabeza, ¿no? Que pueden causar un daño en lo que es en la masa encefálica, ¿no? Aquí un pequeño esquemita, lesiones médico-legal, ¿no? Lesiones externas e internas, contusiones, y obviamente esas van para ir ayudando a la comprensión de los diferentes tipos de lesiones. También hablamos de lesiones por agentes térmicos, ionizantes, químicos y eléctricos. Esto, cada uno de estos explicados desde la perspectiva de cómo se los realiza y cuáles son sus efectos. También habíamos revisado el Código Penal referente a lo que son las lesiones gravísimas, las lesiones graves y las lesiones leves. Estas relacionadas propiamente al tiempo o duración de su recuperación, que según nuestra legislación van a estar determinadas cada una de esas por el tiempo que tome para recuperarse. Se tomará en cuenta para la sanción que le va a dar el juez al autor u autores que hayan cometido este tipo de lesiones a las personas. ¿Alguna pregunta respecto a este tema, por favor, de las lesiones? No, doctor, todo claro. Ya. Entonces nos pasamos al tema número 3. El tema número 3 se refiere a lo que sería la traumatología. Veis viendo un poco las lesiones con mayor profundidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos lo que podrían ser los traumas producidos en los huesos, las fracturas, ¿no? Etimológicamente, la traumatología se entiende que es en las heridas que producen y obviamente efectos en el cuerpo, ¿no? La traumatología es la rama de la medicina que se especializa en los traumatismos y en sus consecuencias. Los expertos en traumatología, conocidos como traumatólogos, estudian las lesiones que se producen en el aparato locomotor. Normalmente lo más importante en esta circunstancia se ve las lesiones, ¿no? En las extremidades, pero también estudia cualquier trauma que se pueda producir dentro del cuerpo. Desde un esguince, un desgarro, ¿no? hasta lesiones mucho más graves. Habíamos visto también lo que son las contusiones o lesiones cerradas, como son las abiertas y sus características, cuánto tiempo tardan en curarse, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, los esguinces, habíamos visto las luxaciones,
las fracturas, ¿no? Cada una desde su perspectiva de lo que es y, lógicamente, el tiempo. Esto es relacionado al tema de las lesiones que habíamos visto anteriormente y lo que sería la investigación en proceso para identificar quién ha causado este tipo de lesiones o traumas y su castigo por la ley. Vamos a hacer un corte. Estamos sobre los primeros 30 minutos, por favor. Van a estar atentos a las de conexión, ¿ya?